Bienvenidos a una nueva reseña de Coleccionando Figuras de Acción. Y bueno, este video más que una reseña es un comentario o también una serie de consejos sobre esta cuestión que tiene que ver con las bases para las figuras. En un video anterior en el que reseñé esta figura de She-Hulk, había comentado que teníamos un pequeño problema con que no había mucha disponibilidad en bases para Marvel Universe, que había una etapa en donde las figuras habían venido con una base en el blister y entonces uno podía llegar a encontrar la figura completa con la base, pero últimamente las últimas líneas dentro de esa misma serie ya habían dejado de traer las bases y tenía este problema de que eran incompatibles con las bases de Star Wars, que son algunas de las que tengo acá, sobre las que hoy quería hablar un poquito más en detalle, porque eran esta parte en donde se encastra era muy grande. También eran incompatibles con las figuras de la JLU, las bases para las figuras de la JLU, y bueno, entonces eso me traía un gran problema. Eso me hizo reflexionar un poquito sobre esta cuestión de las bases, lo importante que son y por qué a veces, muchas veces las descuidamos. Nos ponemos a comprar figuras y a veces las tenemos guardadas en una bolsa o apiñadas en algún lugar y no tenemos cómo mostrarlas adecuadamente. Justo coincidió que en esa fecha yo estaba buscando bases para Star Wars, justamente porque tenía este problema de que había muchas figuras que al no tener bases estaban apoyadas contra la pared de la vitrina, no las estaba pudiendo lucir muy bien. Hacía un tiempo que venía siguiendo a un vendedor que estaba ofreciendo un pequeño lote de 5, lo contacté y bueno, resulta que tenía muchas más, así que compré 10 y quedé con la idea de comprarle más en unos días porque me hacen falta, no me alcanzan para todas las figuras que tengo sin base y bueno, voy a seguir comprando, así que nunca está de más. Tengan en cuenta este tema, muchas veces hay figuras que uno las compra, están muy buenas, son muy baratas. A mí me pasó con las de Star Wars, las empecé a comprar porque estaban baratas, las que yo conseguía luz, tenía mucha disponibilidad, pero llega un momento en que a veces te falta este tipo de accesorios importantes que son las bases y se empieza a ver mal tu colección. Creo que es un punto importante de que muchas veces se deja de lado, justamente porque nos volvemos locos, nos enceguecemos con comprar las figuras y las tenemos después tiradas, se nos caen, se dañan, se le pierden los accesorios, un montón de cosas que pueden pasar. Las podemos armar nosotros mismos, más adelante voy a comentar cómo hacer bases para las figuras de la JLU y hay algunos tutoriales por ahí dando vuelta, pero también las podemos comprar y a veces a muy buen precio porque algunas están hechas impresas en 3D, otras se venden en lote porque son bootlegs o similares y bueno, es una buena alternativa. En este momento, como yo les comentaba, de este lote decidí comprar muchas de estas figuras que yo le digo genéricas porque son como de una nave espacial, pero no tienen nombre ni del personaje ni en ninguna de las películas de Star Wars, porque justamente me pareció más genérico tener muchas de estas. Estas bases, hasta donde yo sé, vinieron solamente en algunos personajes de la línea de, si no me equivoco, de Return of the Sith, ¿sí? Episodio 3. Yo tengo una de estas porque la conseguí junto con Mon Mothma, que la compré con esa base, suelta pero completa, y por eso tengo esa información. De episodio 3 también de esa serie vinieron con otras bases, pero bueno, es una de las bases principales. Ahora vamos a hablar más sobre esta. Y estas son las bases típicas que vinieron en la línea de Saga, en Saga Collection, y no sé si en alguna más también. Fíjense que tienen el logo de la película a la que corresponden y el nombre del personaje. Yo acá tengo repetidos estos tres y tengo también esta del universo expandido y ya empecé a usar una para este personaje que era de El Retorno del Jedi. Este personaje esta figura ya la habíamos reseñado. Notarán que tienen el nombre del personaje, por eso yo les decía que estas son bases no genéricas. Lamentablemente el vendedor de buena fe me lo dijo: fíjate si lo podés
sacar con alcohol o con thinner, con algún disolvente. Yo ya estuve probando, mojando este hisopo, como ven está gastado, tanto con alcohol como con thinner, y no se mueve ni un milímetro la pintura. Así que con el tiempo lo que voy a hacer es, voy a ver si encuentro un solvente un poquito más fuerte. Si es que me arriesgo, lo voy a utilizar, viendo a ver si daña el plástico. Y si no consigo sacarlo, lo que voy a hacer es, que era mi idea original, ver si puedo imprimir en papel adhesivo el nombre del personaje que yo quiero poner acá y pegarlo. ¿Sí? Igualmente voy a tener que hacer una plancha bastante grande porque no me conviene imprimir una hoja para estos que son 3 o 4, no me van a ocupar nada de espacio. Pero bueno, es una solución que podemos llegar a tener. Como este tipo de bases a veces los vendedores por ahí tienen muchas repetidas, te pueden hacer un buen precio. Se me había ocurrido también reseñar un poquitito las bases distintas que han ido pasando a través de la historia de las colecciones de Star Wars. Digo las colecciones modernas, no las vintage, que hasta donde yo sé no tenían base, y que bueno, se utilizan cosas impresas en 3D o cosas más genéricas. Yo acá tenía algunos ejemplos, cosas que yo he hecho también. ¿Ves? Por ejemplo, este es un personaje de Star Wars con una base de la JLU. Esta es una base que venía, yo he comprado algunas sueltas y otras las he comprado junto, que ha venido con algún personaje. Los personajes de la JLU, que como para los que no la conozcan es esta línea, ¿sí? De la Liga de la Justicia Ilimitada, muchas veces no tienen agujeritos en los pies, o si los tienen, de todas maneras los personajes empiezan a caerse, con lo cual estas bases son útiles, pero no siempre. A algunos personajes les sirve y a otros no. Como tienen un solo agujerito, también hace que se empiecen a caer. Tienen pies medio gomosos, esa línea, algunos personajes. Entonces estas bases yo no las usé más para JLU y las uso para Star Wars. Este es un ejemplo de cómo podemos reutilizar bases de una línea en otra. Acá tenemos un ejemplo, una figura que compré hace un año aproximadamente, Luke Skywalker en Bespin. Fíjense qué lindo que queda con esta base. Esta es la base que yo había comprado para Mon Mothma, pero me gustó más porque lo puedo poner un poquito en pose. Fíjense que tiene las piernas ligeramente flexionadas, como si estuviera peleando. Me gustó mucho más y ha funcionado muy bien. Después tenemos las bases que salieron para las figuras de episodio 1, que tienen este tema del chip. Para los que no sepan, la idea era que esto se apoyaba, esto tiene un chip, esto se apoyaba sobre un aparato más o menos de este tamaño, y entonces reproducía cierta serie de frases o de palabras que estaban grabadas en el chip, en distinto, bueno, obviamente si estaban en inglés generalmente, ¿no? Acá tenemos el nombre del personaje y también una especie de foto con una pseudo holograma. Ahí creo que se ve el cambio del color. Son muy bonitas, pero obviamente más o menos pasa lo mismo que esto. Si uno tiene la base y no tiene al personaje, es como que queda bastante feo tenerlo en una base de un personaje con otro personaje, ¿no? No son tan comunes, justamente por eso creo yo. Aparte salieron un montón de personajes que no son muy conocidos, entonces tampoco tener la base de esto de un personaje desconocido por ahí no funca. Pero están muy bonitas porque tiene esa cosa del acrílico. Es una pena que no hayan encontrado una vuelta a hacerlas un poquito más vistosas, pero más genéricas. Después tenemos estas bases que son son básicamente las mismas. Esta base acá que tenemos, hasta donde yo tengo entendido, me parece que estas son originales, están en gris, y estas son repro, o sea, o son bootlegs pero muy bien hechas. Fíjense cómo son de otro color. Estas bases son bastante conseguibles en el mercado, digamos, de segunda mano. Venían con las figuras que eran de la serie de Clone Wars, de la serie animada. Se sacó en ese momento una colección
en la que venía cada figura con una tarjeta coleccionable, como para jugar un juego con tarjetas. Entonces implicaba que la base era parte del juego, se ponía la tarjeta acá y uno podía ayudaba un poquito a leer las estadísticas del personaje, como para poder pelear, ¿no? A ver quién le ganaba al otro. Fíjense que tenemos acá como para insertar la tarjeta. Esta es la original, a mí me vino con una figura. Y esta, hasta donde yo sé, por eso digo que es repro, yo la he visto en varios lugares de venta, como en AliExpress. Te las venden en lotes de 10, de 20, de 30, a precios ridículos. Y lo que me gustaría tenerla, digamos, de las dos, porque está bueno, por ejemplo, poner personajes que están más en las naves, en esta más plateada, y en esta podés poner personajes que más han estado en un desierto, dependiendo de la historia, ¿no?, de la película. Lo que me gusta de estas dos es que tienen dos agujeritos, dos pinchos, ¿no es cierto?, para encastrar. Hay personajes, como por ejemplo puede ser esta figura, que tienen este problema que yo les comenté antes como las figuras de la JLU. Están hechas el pie de un plástico medio gomoso, entonces cuando uno los pone solamente en una base de solamente un agujerito, a veces se caen, o a veces el calor hace que se afloje el plástico y empiezan a salirse y se caen, o se deforman, tienen alguna desventaja. Fíjense que en este caso, también es otra cosa que yo descubrí con el tiempo, este agujerito, pinchito es un poquito más finito que este. Entonces hay figuras que, aunque no sean de la misma colección, encajan mejor en estas. Esta es de la colección Saga, no Saga Collection sino Saga, que es del año 2002 si no me equivoco. Estas encajan perfecto en estas bases que no son correspondientes a esta figura, pero encajan muy bien. Entonces está muy bueno tener de distintos modelos, porque podemos tener distintas figuras que a veces puede ser que no encajen. Por lo general estas van a encajar en todos los personajes, pero las figuras que tengan agujeritos más grandes vamos a necesitar de estas bases. Así que eso por ahí es un temita a tener en cuenta. Bueno, y como para ir cerrando, ya que está, vamos a probar acá. Esta yo creo que funciona muy bien. Hay otras figuras que metiéndolas utilizando bases que tengan un solo poste, andan muy bien. ¿Escucharon este ruidito? Esta figura, por ejemplo, queda volando porque no termina de entrar acá. No sé si fíjense, esto es muy grueso y hay que hacer fuerza y no termina de entrar. Fíjense cómo no coincide, y son todas figuras originales, bases originales. Esta figura, si no me equivoco, yo la había puesto acá. Lo que tiene problema este tipo de bases a veces es que hay que encontrarle la vuelta, porque exige estos personajes. Acá calza perfecto la distancia entre los postes, pero en este caso te queda un poste vacío y hay personajes que no pueden abrir las piernas como para encajarlas acá. Pero bueno, es un detalle, no molesta. Vamos a ir dejando esto acá. Decía, ¿no? Estas bases a mí me gustaron mucho, pero cuando yo tenía una me molestaba una cosa. Yo veía que estaban pensadas para ser encastradas, pero no cuando empecé a ver que siempre era la misma pieza, dije, bueno, pero ¿cómo se puede encastrar? Si son piezas asimétricas, ¿cómo puede ser que encastren? Y sí, lo que me extraña, y eso le pido ayuda si alguien conoce sobre esto, porque realmente he buscado en internet y no he encontrado ninguna información. Yo me quedo pensando si a lo mejor no había otra pieza espejada como para calzar acá, pero en realidad, al ser todas iguales, hay formas de encajarlas, como por ejemplo puede ser esta, pero son formas que realmente no son muy interesantes para una vitrina. Si yo las pudiera poner todas así, si yo las pudiera encajar de esta manera, estarían buenísimas, ¿no? Harían como si fuera el corredor de una nave, o de una instalación, lo que sea, pero al tener que ponerlas así, realmente no me suma. Acá no tengo espacio para poner a dos personajes,
salvo que los ponga muy pegados para allá o para acá. Si lo pongo así, necesito mucho espacio, y además este personaje va a tapar a este, y esto va a tapar parte del personaje, porque esto tiene cierta altura. Si lo pongo más separado, puede ser, pero ya ahí no encastra tanto, esto se mueve, y tampoco puedo poner otra acá. Entonces realmente no encuentro la respuesta de para qué las hicieron así. Encontré también otra cuestión, que se pueden encajar así. De hecho pareciera ser que están pensadas para ser encajadas así, porque encajan muy bien, muy sólido. Pero al mismo tiempo pasa esto que yo les digo, no, si yo quiero mostrar un personaje acá y otro acá, se van a estar esto los va a estar tapando. No le veo realmente la idea. Tampoco que esto vaya así en una plataforma, tampoco le da mucha diferencia. Lo he encontrado un montón de formas de encastrar. Así no encastra, hay que forzarlo un poquitito. Así queda un poco mejor, pero tenemos esto abierto acá. Estaría bien que hubiera alguna curva, no sé. Realmente no sé si es que se planteó hacer algún tipo de diorama y que distintos personajes trajeran distintas piezas, pero las únicas que yo he podido conseguir y las únicas que he visto en internet son todas piezas iguales. Acá también hay algo que, si bien no hay un encastre perfecto, pareciera ser como que quieren encajar, como están hechas para esto, para encajar de esta manera, pero tampoco le veo, no sé, realmente es muy extraño. Bueno, así he probado un montón de combinaciones, algunas ya metiendo 3 y demás, pero realmente no sé. Así que si alguno tiene alguna idea sobre si hay otro tipo de pieza que a mí me está faltando, qué pasó con esto, si fue algo abortado que decidieron terminaron haciendo una sola pieza y querían hacer un diorama. Si alguien tiene información sobre eso, la verdad que se lo agradecería. Yo voy a seguir investigando. Por lo pronto quería comentarles esto, mostrarles algunas de las opciones. Hay algunas que otras opciones de bases oficiales, no digo empresas en 3D o bootlegs, hay algunas otras seguramente, pero estas son por ahí las más comunes, las que yo más he podido ver tanto con figuras como a veces para comprar en lote. Así que bueno, que yo por lo pronto me quedo tratando de acomodar un poquitito la colección para que encajen mejor mis figuras, para que ya no se caigan tanto, para poder posarlas mejor, porque también pasa esto de que al no poder al tener que forzar a veces las poses, no podemos hacer cosas interesantes. Así que por lo pronto me quedo un poco viendo cómo podemos hacer para que esto quede mucho más ordenado. Acá creo que tenemos un caso de una figura que no encaja. Vamos a ver. Ahí está, tuve que hacer fuerza, pero encajó. Esta figura definitivamente no está pensada para esta base, pero queda bastante bien. Vamos a ver acá. Esta la vamos a poner en el universo expandido. Sí, quedó acá. No sé, realmente no sé quién se le ocurre ponerle acá el agujero cuando hay tan poca distancia, cuando hay poca diferencia, porque esta figura va a tener que quedar volando en cualquier base en donde lo ponga, me parece. Tal vez acá no. Esta es otra diferencia que estoy viendo. Estas bases parece que son mucho más cortitas. Estas genéricas son más cortitas que esta. Entonces acá es donde podemos hacer una diferencia. Vamos a ir corriendo. Fíjense cómo lamentablemente a veces queremos emparejar ciertas figuras con ciertas bases y no vamos a poder. Esto vamos a ponerlo acá. Este sí tiene... Hay algunas figuras de estas que estoy mostrando que no he tenido problemas para posarlas ni para ponerlas de pie, pero está buena. Esa es otra cosa que también habla de la uniformidad, del orden que podemos poner en una colección, que es el hecho de que todas estén paradas, que todas tengan base. Estaría buena que todos tuvieran la misma base, pero a veces no se puede. Entonces está
es una buena opción el tener por lo menos que todos estén parejitos con la misma base. Bueno, por ahora vamos dejando por acá. Voy a tener que comprar más, pero bueno, los dejo con esta incógnita, a ver si alguno me puede llegar a averiguar algo, y los dejo pensando en esto. ¿Hacen falta más bases? ¿Qué bases me puedo llegar a conseguir para mi colección? Y esta reflexión de tener en cuenta ese gasto también, porque si no vamos a tener una colección mal presentada y dependiendo del tipo de colección, generalmente muchas colecciones tienen ese problema de que se caen, así que está bueno pensar en eso. Los invito a suscribirse a mi canal, vamos a seguir teniendo más reseñas, así que también se los recomiendo por eso, y obviamente si les gustó este video pónganle me gusta y nos vemos en la próxima reseña. Hasta luego.